El tema que le tocaba a Steve en este tiempo era la iglesia como la estrategia. Yo no voy a hablar exactamente de eso, vamos a hablar de algo un poquito parecido. Lo que nosotros queremos hablar, Acts 29 es una red que decimos es una red de un solo tema. Y el tema al que se dedica Acts 29 es a la plantación de iglesias. Y ese concepto para muchos es un concepto un poquito ajeno, no necesariamente tenemos claro a qué nos referimos con la plantación de iglesias. Entonces lo que quisiera hacer durante los momentos que nosotros tenemos es explicar un poquito de por qué nosotros creemos tanto en la plantación de iglesias. En particular porque nosotros nos encontramos en un lugar como Guatemala, donde se dice que hay más de supuestamente 40,000 iglesias. De hecho, en el mundo misionero nosotros hablamos de países alcanzados y países no alcanzados, y muchos podrían argumentar que Guatemala ha sido tan alcanzado que ya no hay necesidad para tener más iglesias. Nosotros aún en Iglesia Reforma, cuando nosotros plantamos hace 3 años, muchas personas nos criticaron precisamente con esa idea. Pues ya hay suficientes iglesias en Guatemala, ¿por qué no se van a algún lugar como Irak donde no hay iglesias? ¿Cuál sería la razón de seguir plantando más iglesias en un país como Guatemala donde hay tantas iglesias? Y usualmente lo que sigue en esa misma crítica es: nosotros deberíamos entonces dedicarnos a otras iniciativas. Guatemala tiene muchas diferentes necesidades, entonces deberíamos dedicarnos a iniciativas que quizás ayudan con la pobreza, o iniciativas que ayudan con la educación, o quizás iniciativas que ayudan a prevenir la violencia. Y nosotros escuchábamos esta idea, y yo creo que nosotros escuchamos eso y suena lógico en cierto sentido. Pero este mismo postulado entre plantar iglesias y otras iniciativas genera una falsa dicotomía de que hay iglesias y luego hay otras iniciativas que desarrollan la sociedad y obran por el bien de la ciudad. Crea la falsa dicotomía entre la importancia del evangelio que predicamos y los resultados del evangelio en el cual nosotros hemos creído. Crea la falsa dicotomía entre iglesias y organizaciones de ayuda social. Tim Keller, en su libro Iglesia Centrada, dice lo siguiente: uno de los dictados de Martín Lutero fue que somos salvos por fe únicamente, pero no por una fe que permanece sola. Su punto radica en que la verdadera creencia evangélica siempre y necesariamente lleva a las buenas obras. Pero la salvación de ninguna manera se alcanza a través de las buenas obras o por razón de ellas. Entonces, mi tesis, cuando nosotros hablamos acerca de la plantación de iglesias, el punto central es el siguiente: si nosotros creemos que más iglesias va a impedir ayuda social, no entendemos el rol de las buenas obras dentro de la iglesia. Y si creemos que más obras sociales va a erradicar la pobreza, la violencia en nuestros países, no entendemos el rol del evangelio en nuestra sociedad. Lo voy a decir otra vez. Si creemos que más iglesias va a impedir ayuda social, no entendemos que la iglesia debería estar haciendo esas buenas obras que ayudan socialmente. Pero si nosotros creemos que más buenas obras y más ayuda social va a lograr erradicar la pobreza y erradicar la violencia, nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no tiene la capacidad para hacerlo. Es únicamente el evangelio. El punto es que obrar por el bien de nuestra sociedad, obrar por el bien de nuestra ciudad, no es mutuamente exclusivo a la plantación de nuevas iglesias. El hecho de que hay graves problemas en nuestra sociedad no es una razón para ignorar la plantación de nuevas iglesias. De hecho, yo diría todo lo contrario. Lo que nuestra sociedad más necesita son verdaderas comunidades de seguidores de Jesucristo, quienes están haciendo todas las cosas que Jesús haría en ese sector. Lo que nuestra ciudad necesita son más comunidades de seguidores de Jesucristo, quienes están haciendo todas las cosas que Jesús haría en ese
sector. En Guatemala, una vez más, tenemos más de 40,000 iglesias. En los Estados Unidos nosotros gozamos también de un número muy alto de iglesias. Pero yo creo que tanto en Guatemala como en los Estados Unidos nosotros sufrimos de dos problemas cuando empezamos a generar esta falsa dicotomía entre obrar por el bien de la sociedad y plantar nuevas iglesias. Primero, no sabemos qué es la iglesia. Parte de la confusión alrededor de estos conceptos sucede porque nosotros hemos reducido la iglesia a algo muchísimo menos de lo que realmente es. Seamos sinceros, cuando nosotros pensamos en la plantación de nuevas iglesias, pensamos en comprar un nuevo terreno, decidir qué fecha vamos a tener servicios dominicales, comprar un equipo de sonido, nombrar directores de ministerios y voilà, plantamos una iglesia. Pensamos que la iglesia es el servicio. Entonces nosotros decimos, ¿a qué hora empieza la iglesia? O nosotros creemos que la iglesia es el lugar o el edificio. Entonces nosotros decimos cosas como, ¿y dónde está tu iglesia? Nosotros no tenemos una cosmovisión bíblica y una teología bíblica y robusta acerca de qué es la iglesia. La iglesia no es ni el servicio ni el lugar. La iglesia es la comunidad de creyentes quienes están siguiendo a Jesús, obedeciendo a Jesús, proclamando a Jesús y exaltando a Jesús en un cierto sector. Pero no solo eso. Yo creo que el otro problema que nosotros observamos en esta discusión es que nosotros no sabemos cuál es la misión de la iglesia. No entendemos cuál es la misión. Nosotros hemos reducido la misión de la iglesia a cosas que son mucho menos de lo que es la verdadera misión. Nos consideramos exitosos al llenar un salón. Nos consideramos exitosos al ver a muchas personas involucradas en nuestros eventos o participando en nuestros servicios. Nuestra medición de nuestro éxito tiene muy poco que ver con el tipo de persona que está siendo formada en nuestras iglesias y mucho más simplemente que ver con la cantidad de ellos que están presentes. ¿Sí o no? Cuando hacemos iglesia de estas maneras, no nos debería sorprender que la sociedad llegue a la conclusión que la iglesia es totalmente irrelevante a sus problemas. Cuando no entendemos qué es la iglesia y no entendemos cuál es su misión, la sociedad entera va a decir, ¿y para qué necesitamos más de eso? ¿Por qué deberíamos ver más iglesias? Si no entendemos qué es la iglesia ni cuál es su misión, aún al plantar nuevas iglesias, el mundo alrededor va a seguir bastante confundido, pensando que otras cosas serían mejor. Entonces, ¿por qué plantamos iglesias? Número uno, plantamos iglesias porque la iglesia se encuentra en el mero centro del plan de Dios. Primero que nada, nosotros vemos a partir de Génesis 3, Dios ha decidido que después de que entra el pecado, Él va a reunir para sí mismo un pueblo que existe para Él y existe para su gloria. De hecho, nosotros a cada rato en el Antiguo Testamento escuchamos esta frase. Dios dice, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Que el plan que Dios está desarrollando a lo largo de la historia de la Biblia es un plan para reunir para sí mismo un pueblo de personas quienes existen para Él, existen por Él y ellos viven las cosas que Él demanda que ellos vivan. Y lo precioso de lo que nosotros vemos cuando llegamos a Apocalipsis 22 es Jesucristo está parado y Él llega a decir a las multitudes que están alrededor de Él, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Encontramos a la iglesia en el mero centro del plan de Dios. Cristo mismo, la misión por la cual Él fue enviado, Él dice para que Él dé vida eterna a todos lo que el Padre le ha dado, según Juan 17. Efesios 5:25 dice que Cristo mismo dio su vida para la iglesia.
Y por haber comprado a la iglesia, limpiado a la iglesia, Cristo es nombrado cabeza de la iglesia. Cristo no es nombrado cabeza de cualquier otra entidad, cualquier otra sociedad, cualquier otra organización. Él es nombrado cabeza de la iglesia. Todo el plan de Dios, toda la misión de Dios ha resultado en reunir a la iglesia, los que han sido llamados al arrepentimiento y fe. La iglesia se encuentra en el mero centro del plan de Dios, porque la iglesia es el resultado de la misión de Dios. Pero eso no solo es cierto de una manera cósmica o universal, muy grande, por decirlo así. Es muy particular cuando nosotros observamos lo que los apóstoles empezaron a hacer en el libro de Hechos después de haber recibido la comisión de Jesucristo para ser discípulos. ¿A qué se dedicaron los apóstoles? Ellos vivían en un mundo lleno de injusticia, lleno de pobreza, lleno de violencia. Y los apóstoles recibieron la tarea de hacer discípulos de Jesucristo. Y lo que ellos inmediatamente empezaron a hacer era plantar iglesias. Lo que ellos hicieron era dedicarse a reunir nuevas comunidades locales de seguidores de Cristo. De hecho, el libro entero de Hechos es una gran historia del establecimiento de muchas diferentes iglesias locales. Desde el primer momento que el evangelismo empieza a suceder en Jerusalén y luego empezando a expandir poco a poco hasta llegarnos a Hechos 13, donde Pablo y Silas son identificados por la iglesia en Antioquía y ellos son enviados a los gentiles. ¿Y qué van a hacer Pablo y Silas? Predican el evangelio, reúnen a los creyentes y nombran líderes. Lo que Pablo y Silas hacen es la plantación de nuevas iglesias. Vemos de hecho en Hechos 14, 21 al 23, Lucas nos dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es el patrón en todo el libro de Hechos. Nuevas ciudades son visitadas por los apóstoles, ellos evangelizan, ellos nombran ancianos, reuniendo comunidades locales de nuevos discípulos de Jesucristo. El método por medio del cual los apóstoles llevan a cabo la gran comisión es por la plantación de nuevas iglesias. Y al terminar el libro de Hechos, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos a toda Asia Menor llena de diferentes iglesias, de comunidades de creyentes, quienes se encuentran distribuidos en todos diferentes lugares. Estas comunidades estaban generando un impacto en su misma sociedad y en su misma cultura. Se dice en Hechos 19 que la ciudad donde estaban estos creyentes, hasta los que hacían los metales para los ídolos, tenían que cerrar sus negocios por la presencia de los cristianos. Plantar iglesias transforma sociedades. Entonces nosotros plantamos iglesias porque vemos que la plantación de iglesias y la iglesia como tal se encuentra en el mero centro del plan de Dios. Pero número 2, la plantación de iglesias nos regresa a la misión que nosotros tenemos. Parte de la razón por la que tenemos a muchas personas cansadas de ver tantas iglesias es porque muy pocos tienen claro qué debería de hacer la iglesia. En muchos casos están viendo a iglesias quienes quizás han estado en existencia por muchos años, y no es por menospreciar sus labores y su fidelidad, pero la tendencia de iglesias quienes han existido por mucho tiempo es que a veces pierden su misión. Hace unos meses tuve la oportunidad de compartir en un grupo de pastores y era una reunión denominacional. Estaban hablando ellos acerca de los temas que se hablan en una reunión denominacional, que si perteneces a una denominación sabes que no es de lo más divertido. Y pasaron unos 20 minutos debatiendo entre la importancia de una palabra. Ellos iban a nombrar un documento.
Y ellos no sabían si ellos deberían llamar el documento una reseña histórica o una memoria histórica. Muy importante. Entonces pasaron 15, 20 minutos debatiendo este asunto, personas a favor, personas en contra. No les miento, me subí a dar mi taller y no fue para hacerles parecer mal. La primera pregunta que yo tenía era, bueno, ¿cuál es la misión de esta denominación? Nadie sabía. Tenían un montón de estructura, tenían un montón de opiniones acerca de si reseña o memoria es mejor, pero comunicar para qué existen no lo podían hacer. Y yo creo que lastimosamente nos podemos encontrar con muchas iglesias que se encuentran en ese mismo estado. Hay mucha actividad, hay muchas cosas sucediendo, pero no es claro para qué es que existen. Nuestra tarea como iglesia es muy clara, mis hermanos. La iglesia es la única entidad en todo el mundo que ha sido comisionada con la tarea de proclamar el evangelio y hacer discípulos de Jesucristo. Ninguna otra organización se le ha dado esa comisión de parte de Jesucristo. La iglesia es la única entidad en todo el universo que ha sido comisionada con la tarea de proclamar el evangelio y hacer discípulos. Y uno de los elementos que amenaza a toda iglesia es perder su enfoque en su misión. Tenemos a muchas cosas que creemos que son la misión de la iglesia o que son importantes, pero nos perdemos en mucho diferente activismo, en cosas buenas, pero ya no estamos cumpliendo con nuestra misión. Y a veces nuestras iglesias se han vuelto tan complejas que ya no se sabe para qué existen. Cristo ha enviado a su iglesia con el fin de hacer discípulos de Jesús, y esa misión se ha dado únicamente a la iglesia. Si la iglesia no la hace, nadie lo va a hacer. La iglesia es lo único que ha recibido esa tarea. Pero tampoco quiero dar a entender que cuando plantamos iglesias y hacemos discípulos dejamos de hacer otras buenas obras. Esto llega precisamente a la cita con la que nosotros empezamos. Parte de la razón por la que muchos no ven la importancia de hacer discípulos de Jesús es porque nosotros también hemos reducido lo que significa ser un discípulo. ¿Qué es ser un discípulo? Bueno, un discípulo es tomar una clase, asistir a un par de eventos y así ya nosotros te otorgamos el certificado de discípulo. Estamos haciendo discípulos de nuestras clases y de nuestra marca o de nuestro modelo o de nuestro líder, pero no estoy convencido que estamos haciendo discípulos de Jesús. Especialmente con el tema de plantación, lastimosamente hemos reducido lo que es plantar una nueva iglesia a simplemente abrir otro servicio dominical o otro edificio con más actividades. Entonces, lo único que necesitas para plantar una nueva iglesia es un buen músico, un buen equipo de sonido, un lugar medio cómodo y algún pastor que, como decimos en buen chapín, tiene buena casaca. Y mientras se tengan esos elementos, se puede plantar una iglesia, demostrando que no entendemos para qué existimos. No entendemos cuál es nuestra misión. Entonces nuestra misión en muchos casos ya no es hacer discípulos, es simplemente llenar el salón. Nuestra misión se vuelve tener el servicio al cual más personas asisten. Y toda nuestra energía y todo nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestro esfuerzo va hacia crear la experiencia dominical, y llegamos hasta el punto en el que ya ni sabemos si se está cumpliendo con nuestra misión o no, porque no tenemos tiempo para detenernos a pensarlo, porque nosotros sabemos que la próxima experiencia viene 7 días después de hoy. Y cada domingo tenemos que seguir produciendo. Hemos perdido claridad de para qué existimos. Nuestra misión es hacer discípulos de Jesús. Es hacer discípulos, personas quienes siguen a Jesús, viven como Jesús, se están pareciendo más y más a Jesucristo.
Un buen medidor del éxito de tu iglesia no necesariamente va a ser si el salón está lleno, pero un buen medidor sí ¿será que esta gente se parece más a Jesús este año de lo que se pareció el año pasado? Nuestra tarea es hacer discípulos. La plantación de iglesias nos debería llevar a hacernos la pregunta: ¿qué clase de discípulos estamos haciendo? El punto de la gran comisión de hacer discípulos no es simplemente convertir a gente, sino que es formar a gente que obedece a Cristo. Que si nosotros estamos cumpliendo con nuestra misión, hay una cierta clase de persona que deberíamos encontrar en nuestras iglesias. Gente generosa con sus bienes. Gente misericordiosa en medio del conflicto. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿En sus iglesias hay pleitos? ¿Me pueden contestar? ¿Por qué es que la comunidad de seguidores de Jesucristo no maneja sus pleitos diferente? Si se están pareciendo más y más al Señor Jesucristo, si estamos realmente haciendo discípulos, ¿cómo manejamos nuestro conflicto? Debería de lucir extremadamente diferente a cómo lo maneja nuestra sociedad a nuestro alrededor. Gente que perdona y que no guarda rencores. Gente que sabe cómo confrontar el pecado en vez de simplemente hablar chismes de los pecadores. Y lastimosamente yo creo que muchos de nosotros admitiríamos que los que se identifican como cristianos en nuestras iglesias no tanto lucen como discípulos de Jesús. Tim Keller, en su libro Iglesia Centrada, también él dice lo siguiente: Los cristianos son llamados a ser una ciudad alternativa dentro de cada ciudad terrenal. Una cultura humana alternativa dentro de cada cultura humana. A mostrar cómo el sexo, el dinero y el poder pueden usarse de maneras que no destruyen. A mostrar cómo clases y razas que no se avienen fuera de Cristo pueden llevarse bien en Él. Y a mostrar que sí es posible cultivar utilizando las herramientas del arte, la educación, el gobierno y la empresa para llevar esperanza a la gente en vez de desesperanza o cinismo. Imagina entonces si nuestras iglesias estuvieran llenas de gente quienes se parecen a Cristo, que aman a su prójimo como Cristo ama, que aman a su enemigo como Cristo ama, que aman al vulnerable como Cristo ama, que aman a la viuda y al huérfano como Cristo ama, que aman al incrédulo como Cristo ama, y estarían dispuestos a dar todo para que estas personas también se vuelvan discípulos de Jesús. Imagina qué tan diferente podría ser aún Guatemala. Plantar una nueva iglesia es reunir una nueva comunidad de discípulos de Jesús en un cierto barrio, en un cierto lugar, quienes están viviendo la vida que Jesús viviría, preocupados por las cosas que Jesús estaría preocupado. Plantar una nueva iglesia es reunir una nueva comunidad de nuevos discípulos de Jesús, quienes hacen más discípulos de Jesús. Esto va mucho más allá que servicios y música y prédicas. Que si nosotros estamos plantando iglesias que verdaderamente cumplen con su misión, eso significa que nosotros tendremos a más personas por sector, quienes son generosos con sus bienes, quienes aman la justicia, quienes son misericordiosos, quienes son honestos porque se están pareciendo más a Jesús. Pero número 3, la plantación de iglesias vive esta misión de una manera local. No sé si han escuchado la frase iglesia local. Iglesia local no simplemente significa la iglesia donde tú asistes. Iglesia local significa que es una expresión de la iglesia universal en una cierta localidad. Más importante quizás de que la plantación lleva el evangelio y la comunidad de fe a un contexto en particular. Especialmente en América Latina nosotros podemos encontrar enormes diferencias de una calle a otra, ¿verdad? Puedes cruzar la calle y te encuentras en un sector con muchísimos recursos, luego regresas si estás en un sector con muy pocos.
Parte del dilema que nosotros vemos hoy en día es modelos de iglesias que son creadas para las masas. Se desarrollan modelos de iglesias, modelos de discipulado, modelos de enseñanza que son creados para alcanzar la mayor cantidad de personas. Y en ese sentido, muchas de estas enseñanzas pierden una conexión con un tiempo específico y un lugar específico. Uno de los elementos particulares que nosotros vemos en todas las cartas de Pablo es, aunque él dice cosas parecidas, las dice de formas muy diferentes. Pablo estaba aconsejando y enseñando a cada iglesia en cuanto a cómo vivir las implicaciones del evangelio en contextos completamente diferentes. A los corintios, él les estaba aconsejando acerca de cómo vivir en un mundo totalmente idólatra que exalta el sexo, el estatus y el poder. Pero a los gálatas es todo lo contrario. Ellos están siendo amenazados por judaizantes. Los gálatas tienen que aprender su libertad en Cristo. Los colosenses están siendo amenazados por mitos y enseñanzas paganas con raíces en la cultura y filosofía griega. Y Pablo demuestra vez tras vez que Cristo es mayor y mejor que absolutamente todo. Lastimosamente, yo creo que cuando nosotros pensamos en la plantación de iglesias, nosotros seguimos replicando cosas que quizás no necesariamente van a funcionar en un cierto contexto. Necesitamos plantar iglesias locales, iglesias que entienden su cultura. Plantar iglesias nos lleva a la cultura, al contexto, a la situación de una comunidad en particular, una colonia en particular, y nos empuja a comunicar el evangelio y a hacer iglesia de una manera relevante a ese contexto y a esa cultura. Entonces les voy a dar un ejemplo muy puntual y específico, donde yo serví en una iglesia en los Estados Unidos. Estábamos pensando en plantar una iglesia con mi familia y algunos de la iglesia donde nosotros asistíamos en una comunidad principalmente hispanohablante, principalmente mexicano. Era como el 55% mexicano. Entonces la iglesia madre que nos estaba enviando a plantar esta iglesia, yo no era el pastor principal o el plantador principal de esta iglesia. Ellos querían nombrar a alguien más. Entonces ellos dijeron, bueno, excelente, vamos a plantar entre mexicanos. Yo creo que deberíamos tener un pastor que es diverso. Entonces ellos contrataron a un hombre hindú. Él era de India. Y yo entendía que yo no soy, o sea, mi pasaporte es gringo, aunque tal vez hablo un poquito mexicano. Yo entiendo que yo no soy el ideal mexicano para plantar, pero tampoco pensaría que simplemente porque no eres blanco, tampoco eres la persona ideal para plantar esta iglesia. Y lo que suele suceder cuando nosotros entendemos la contextualización bíblica, cuando nosotros entendemos llevar el evangelio a un cierto local, lo que nosotros estamos haciendo es escuchando a esta comunidad, estamos entendiendo su sufrimiento, entendiendo su trasfondo, entendiendo su historial, y a raíz de eso podemos comunicar el evangelio. Les doy tal vez este ejemplo. Aquí en Guatemala, nosotros vivimos con mi familia en el Naranjo. A la par del Naranjo está Betania. Independiente de las diferencias que existen en Betania, simplemente quiero que consideremos el historial. ¿Cómo nació la comunidad de Betania? Betania fue una comunidad que nació a raíz del terremoto. Personas quienes ya no podían quedarse donde ellos antes estaban, tenían que reiniciar su vida en este nuevo sector. ¿Cómo llegaron la gente al Naranjo? Por plata. Porque tenía el dinero para estar ahí. Entonces lo que nosotros empezamos a entender es nuestras comunidades son enteramente diferentes, y cuando nosotros tomamos en serio la multiplicación de iglesias, nosotros podemos llegar a comunidades que son totalmente diferentes y comunicar el evangelio de una manera relevante dentro de su contexto, que contesta las preguntas locales y las preguntas contextuales. Nos lleva a vivir la misión de una forma local. Cada comunidad tiene un historial con sufrimiento, heridas, celebraciones que impactan y afectan la manera en la que compartimos el evangelio. Cada ciudad también tiene ciertos ídolos, desafíos y obstáculos, como también recursos, oportunidades y ventajas.
Y todos estos elementos deberían ser considerados por las personas quienes están plantando una iglesia. Pero no solo eso, plantar una iglesia en un nuevo sector moviliza al nuevo grupo de discípulos locales en su ciudad local. Ellos, conociendo las dificultades, los sufrimientos de su comunidad, pueden entonces ser buenos seguidores de Jesús de una manera particular. C.S. Lewis en Mero Cristianismo dice lo siguiente, hablando de los cristianos, dice: cuando ellos hablan de estar en Cristo o de que Cristo está en ellos, esto no es solo un modo de decir que están pensando en Cristo o imitando a Cristo. Lo que quieren decir es que Cristo está de hecho obrando a través de ellos. Que la masa entera de cristianos es el organismo físico a través del cual actúa Cristo, que somos sus dedos y sus músculos, las células de su cuerpo. Pero esto también vuelve a nuestro primer punto. Hay comunidades con alta pobreza. Hay comunidades con alta violencia, hay comunidades con alta corrupción, hay comunidades con falta de educación. Y si ahí hay iglesias, la pregunta es: ¿qué están haciendo al respecto? Y la razón entonces por la que nosotros creemos tanto en la plantación de iglesias es porque cuando nosotros plantamos iglesias, movilizamos a una comunidad de discípulos de Jesús en un nuevo sector. Esto mismo lo vemos en el libro de Hechos, en Hechos 2. Los que pertenecían a la comunidad de creyentes, a ninguno le faltaba nada. Todos eran generosos los unos con los otros. Pero no solo eso, dice Hechos 2 que esta nueva comunidad también hallaba favor con todo el pueblo. Cuando plantamos iglesias locales y hacemos discípulos locales de Jesús, eso va a tener un enorme impacto sobre nuestra sociedad. Eso puede hasta cambiar la manera en la que piensa y vive nuestra comunidad. ¿Por qué plantamos iglesias? Es en la plantación de iglesias que logramos cumplir nuestra misión de hacer discípulos y también ver un cambio verdadero en nuestra sociedad. Creer que las iglesias no impactan a la sociedad demuestra que muchas de nuestras iglesias no están llenas de discípulos. Porque si las iglesias que pastoreamos, y más importante, las iglesias que plantamos están cumpliendo con su misión de hacer discípulos, nuestra sociedad lo va a sentir. Porque sin saberlo, yo creo que nuestra sociedad y nuestras ciudades están clamando por más discípulos de Jesucristo. Yo creo que a pesar de que hay 40,000 iglesias en Guatemala, Guatemala está clamando por más. Hasta que Guatemala esté totalmente alcanzada con el Evangelio de Jesucristo, va a haber mucho que hacer, y nosotros sabemos que habrá mucho que hacer hasta que Cristo mismo viene para traer a su pueblo. Entonces, mientras tanto, mis hermanos, ocupémonos con lo que los apóstoles se ocuparon, ocupémonos con lo que los discípulos de Jesucristo se ocuparon. Reunamos nuevas comunidades locales de Jesucristo, de discípulos de Jesucristo, quienes viven la misión de Jesucristo, hacen lo que Jesucristo haría, para que a final de cuentas nuestra ciudad no hable de Acts 29. Nuestra ciudad no hable de Iglesia Reforma ni de Casa de Libertad, sino que hable de Jesucristo. Porque les digo lo que es fascinante con la iglesia. La iglesia, además de Cristo, nunca ha tenido una estrategia centralizada. La iglesia nunca ha tenido un plan de cómo la iglesia con I mayúscula va a seguir creciendo y se va a seguir multiplicando. La iglesia con I mayúscula ha sido cuidada, ha sido multiplicada, ha sido empoderada y ha sido movilizada por Cristo Jesús. Y como resultado, cuando nuestras iglesias se multiplican y el impacto de nuestras vidas transformadas por el Evangelio se multiplica, el único resultado es que nuestra ciudad diga: gloria
a Jesucristo, porque su iglesia ha obrado. Nosotros creemos que si nosotros realmente queremos ver un impacto en nuestra sociedad, la tarea más precisa a la que nosotros nos podemos dedicar es la plantación de iglesias. Padre, pedimos que tú multipliques a tu iglesia. Creemos, Señor, que a ti te importa tu misión aún más que a nosotros. Así que, Padre, pedimos que tú obres en esta ciudad, Señor, para ver más y mejores iglesias multiplicadas, para que el impacto de tu evangelio se vea en todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros decimos, para que más personas puedan glorificar a Jesucristo sobre todas las cosas. Es en su nombre que oramos. Amén.